Propone reconocer la complejidad que implica la formación como profesional y conocer los saberes y competencias que les son las pertinentes. Les permitirá reflexionar sobre las actitudes y sentidos que deberá ir construyendo a lo largo de su proceso de formación para el logro de su identidad profesional. Propiciará espacios de análisis e investigación de problemáticas educativas mediante aproximaciones a los hábitos no formales y formales en donde se llevan a cabo las diversas manifestaciones de la cultura corporal y de movimiento, entendiendo que somos capaces de construir teorías y construir la constitución de conocimientos basados en la investigación de nuestra propia práctica. Este espacio le brindará la libertad para el análisis del contexto, el reconocimiento de sus cualidades y limitaciones personales, el equilibrio de sus expectativas y la construcción crítica del saber. Irá internalizando las pautas y los hábitos necesarios para ejercer su rol profesional. Nuestro reconocimiento como docentes se nos permite conocer a nuestros alumnos en muchos aspectos que pueden dejarse de lado si no tenemos una visión más allá de nuestro rol docente. Podemos conocer su situación emocional, económica, social y cómo se desenvuelve en el ámbito educativo, ayudando así a ver sus capacidades y límites. Gracias a nuestros criterios y métodos de enseñanza, además podemos ayudar evaluando el progreso del alumno a través del año, como así también podemos hacer una reflexión crítica de los conocimientos que nosotros brindamos hacia los mismos y la manera en la que nosotros lo dictamos. Tomará conciencia de la importancia de adquirir los conocimientos básicos que sustentan la carrera docente para actuar con responsabilidad en sus deberes y derechos. Progresivamente, conocer el campo laboral al cual debe enfrentarse, individualizando las condiciones favorables y desfavorables, como así también las formas de adaptarse a ellas, instando a los futuros docentes a incrementar sus propuestas innovadoras. La práctica docente aportará al alumno la diversidad de sus criterios y valores implícitos en la tarea docente para generar la apertura hacia el logro de las competencias con las cuales deberá contar al finalizar su formación académica. En este proceso, el alumno tomará un primer contacto con las condiciones reales en las que pondrá en práctica dichas competencias. El cambio está en la reflexión crítica de la práctica. Es un proceso compartido, avanzando hacia una buena enseñanza que nos hará crecer a docentes y alumnos, como personas íntegras con un fuerte sentido democrático que se transmita a una sociedad mejor. Concebir el oficio de enseñar como una producción, como intervención y como transformación de algo nos coloca en el lugar de educadores artesanales y convoca a la vez a nuestra propia potencialidad de poder hacerlo. La enseñanza como oficio involucra un saber cultural, disciplinar, pedagógico y didáctico, un hacer de las capacidades específicas, un sentir de los vínculos, confianza y el compromiso, y un saber estar que es la experiencia, los posicionamientos y los modos de actuar. Además, tenemos que saber cómo actuar ante estos sujetos, la interacción con sus mundos y la forma y cómo se transforman en ellos. Es una tarea de producción y creación e invención, además de ser una tarea que requiere de una labor ardua. El oficio de enseñar se construye y reconstruye continuamente en un proceso complejo que requiere comprensión, que sea profunda de la realidad social, de la educación, de la escuela, de los y las estudiantes, del aprendizaje y de la enseñanza del saber, como así también debe involucrar mucho la revisión, que es el volver a mirar, y la recreación de la forma de ser, estar y hacer en el ámbito de la educación, en sus complejas interacciones con la sociedad. Como pudimos ver en muchas de nuestras clases, las competencias y las capacidades para construir y desarrollarnos en el ámbito educativo son muy complejas, como así son de una ardua labor que tendremos que ir trabajando. Algunas de ellas, como capacidades específicas que debemos tener, pueden ser interrogarse siempre sobre el oficio, resignificarlo y actualizarlo, proporcionar y orientar la construcción del sentido de los aprendizajes, analizar el entorno en el que va a trabajar y construir estrategias de acción propias que resulten adecuadas y pertinentes, sostener altas expectativas respecto de las posibilidades de aprendizaje de los y las estudiantes y ofrecerles el acompañamiento que necesitan, evaluar sus procesos y resultados en relación con sus propias potencias, darles y crear organizando y gestionando situaciones de aprendizaje en aulas heterogéneas, escuchar, dialogar e interactuar como un punto sumamente importante en la educación de estos sujetos, promover
en y las estudiantes el desarrollo del aprendizaje autónomo, la responsabilidad y el compromiso frente al sentido de la tarea escolar, trabajar colaborativamente con otros y otras docentes y demás actores escolares, entre otras. A su vez, conocimos las 10 competencias docentes que tendremos que tener en cuenta a lo largo de nuestro desarrollo como docente. En las mismas podemos incorporarlas y además integrarlas a nuestra creación de contenidos, siendo así una gran ayuda para adaptarnos y llevarlas a nuestras clases. Los aportes más importantes que me vinieron a la materia en este primer año de educación física fueron aprender a ver y cuestionar un poquito lo que veníamos trabajando, saber que necesitamos siempre reformar y instaurar nuevos conocimientos, seguir capacitándonos, no dejar de lado las pequeñas cosas sentimentales que puede llegar a aportarnos un niño. Son pequeños aspectos a tener muy en cuenta y que me parecieron sumamente importantes, como así también me transmitió mucho saber pedagógico para reformularme en estos momentos cómo podría tener una práctica docente y una práctica pedagógica en estos momentos de pandemia, momentos en donde no podemos ver a nuestros alumnos, transmitirles las sensaciones personales que siempre pueden llegar a hacer falta cuando somos educadores, como así también me aportó mucho una visión nueva sobre cómo pensar y actuar ante las diferentes clases, los grupos sociales, cómo puedo llegar hacia ellos, qué es mejor y qué no, siendo que es un tema propiamente personal. Y creo que fueron pequeñas cositas que me llevaron hoy a repensar y a reformular cómo el día de mañana quiero yo presentar mi práctica pedagógica, cómo quiero ser un nuevo profesor y la llegada y la mirada que quiero generar en mis futuros estudiantes. Como materiales más importantes y significativos me llamó mucho la atención los talleres pedagógicos, en donde pudimos integrar diversas materias, diversos conocimientos, ampliar con otros profes lo que veníamos viendo. Me llamó mucho la atención y me generó lindas sensaciones poder ver la película Campeones como material pedagógico. Me transmitió mucho, me hizo repensar muchas cosas puntuales sobre las prácticas, sobre la forma en cómo nos desenvolvemos día a día y las cosas que podemos generar en el otro, como las cosas que se nos pueden generar a nosotros. Me gustó mucho el material brindado sobre el oficio, tomarlo muy importante en estos días, comprometernos con nuestras prácticas, comprometernos con el material que brindemos, la forma en que lo hagamos, comprometernos también con la necesidad de nuestros alumnos, escucharlos, hablar, repensar, que ellos también pueden expresarse tranquilos ante la mirada de un profesor o maestro, en su caso. Y me pareció sumamente importante tener conocimiento de las competencias docentes y de los saberes que tenemos que llevar a cabo para el día de mañana y el futuro, y creo que son de gran aporte en este primer año y más en esta manera virtual para sobrellevar un poco y entender por qué es tan importante cómo nos desenvolvemos el día a día.